utilizando la misma cuota general de ganancia, el 15%, porque está invirtiendo menos. Ustedes saben que cuando el capital se hace más productivo, relativamente, ¿no?, necesita menos capital. Es cierto que los capitales cada vez son más grandes, eso tienen que entender, que tienen que haber entendido en esta parte del camino, ¿no? Es cierto que los capitales son cada vez más grandes, pero relativamente necesitan menos capital, ¿no? Y su ahorro fundamentalmente ¿en qué está? Y miren, eso lo vemos cualquiera que tenga su pequeña empresa, o su empresa se va a dar cuenta. ¿Dónde está, ¿no?, el gasto mayor de una empresa? Normalmente. ¿En dónde radica el gasto mayor de una empresa? En los salarios, en sus planillas. Por eso que cuando se va a sanear una empresa, ¿qué es lo primero que se hace? Es dura la cosa, pero toda la empresa dice, voy a reestructurar, voy a hacer ingeniería, o voy a sanear la empresa. ¿Qué es lo primero que se hace para sanear una empresa? Hay que reducir costos a través de reducción de personal. Son realidades, ¿no? O sea, digo, estas son realidades. El asunto es cómo se va interpretando. Lo que va a diferenciar escuelas, ¿no?, es interpretaciones, cómo interpretas esas realidades. Entonces, es cierto, como dice Marco, es cierto que la renta diferencial hay que explicarlo por diferencia de productividad. Primer aspecto. Segundo aspecto, es cierto también que no puede haber renta diferencial si no hay un excedente de ganancia. Entonces, ¿qué significa un excedente? Son los puntos centrales, ¿no? Sobre eso se explica todo. ¿Qué cosa es un excedente de ganancia? Evidentemente que es una ganancia mayor respecto a lo normal o a lo social. ¿Qué nos explica, no es cierto, la ganancia normal o la ganancia social? Nos explica la cuota general de... Por eso hemos hecho esos puntos, para eso se ha hecho. Y se va secuencia, ¿no es cierto? Van captando esas secuencias, entonces ustedes tranquilos van sacando respuestas a los problemas, resultados a los aspectos que había. Entonces, hay diferencias evidentemente, ¿no? Ricardo habló en general, ¿no? ¿Por qué hay renta del suelo? Porque hay excedente de ganancia. Y eso es cierto, porque el capitalista lo que busca para mantenerse en el mercado invirtiendo es una ganancia normal. ¿Normal qué significa? Una ganancia en función de lo que es el movimiento de los capitales, ¿no? Igualación de ganancias. Eso fue una verdad que se dio, ¿no? Los capitales tienden a ir de los sectores menos rentables a los sectores más rentables. Y en esta búsqueda de ir de los sectores más rentables a los más rentables, ¿qué cosa se quería decir? Una igualación de ganancias. Igualación de ganancias, pero utilizando ¿qué cosa? Utilizando la diferencia en las composiciones orgánicas del capital, ¿no? Son estas categorías. Eso viene ahí del curso 1, su explicación. Bien, entonces, hecha esa explicación, podemos rápidamente ir al esquema de la renta diferencial, ¿no? ¿Se entendió esto? Luego cae por su propio peso, ¿no? Vamos a poner valores rápidos, no vamos a trabajar solamente con 3 sectores. Por eso que en estas condiciones, ¿qué nos dice? La ganancia extraordinaria se transforma en ¿qué? En renta del suelo. La ganancia extraordinaria no queda para el capitalista. Miren, cuando hemos analizado, y ahora estoy seguro que ni se acuerdan, salvo excepciones, ¿no? Cuando hemos analizado en el curso 1 la ganancia extraordinaria, ¿qué encontramos? Que esa ganancia extraordinaria obtenía el capitalista que había utilizado una mejor fuerza productiva, porque eso es, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá, sino que en el caso de la tierra. ¿Quién tiene mejor fuerza productiva? El que maneja el salto de agua. ¿Respecto a quién? A lo que se ha generalizado en la sociedad. Miren, acá se está hablando de la máquina de vapor, porque es lo que me refiero, pero pónganse ustedes, ¿no? El asunto de que se está utilizando la máquina de vapor
y la mejor fuerza productiva en la industria, vamos a hablar, en la industria. ¿Qué se está utilizando? La máquina de vapor. Ahora, ¿qué se utiliza? ¿No? Como energía, no el vapor, sino el petróleo o la electricidad. Entonces, el que empezó primera vez con eso, le sacó ventaja a lo que utilizaba la máquina de vapor. Cuando empiezan todo el resto a utilizar, ¿no?, sus máquinas con la fuerza eléctrica o la fuerza del petróleo o del gas, entonces se generaliza, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace el ser humano. Permanentemente, como el ejemplo que se pone, si tú vas a una destilería, estás utilizando, ¿no?, el gas de mano, en la rueda, a mano, vas a ser menos productivo que cuando se empezó a utilizar la rueda, ¿no?, mecánica. Vas a roturar tu tierra con bueyes, el arado jalado con bueyes, es menos productivo que roturar tu tierra, ¿no?, jalando el arado con un tractor, ¿no es cierto? Ese es lo más elemental que hay que entender, el papel que cumple el desarrollo de la fuerza productiva. El que por primera vez encontró una mejor fuerza productiva y lo utiliza, le va a sacar ventaja a sus competidores. En el mercado, él va a tener mejores condiciones a través del mecanismo de los precios. Va a sacar su precio a un valor menor a lo que se está rigiendo socialmente. Y eso lo beneficia al capitalista, ¿no es cierto? Cuando vengan dificultades, él va a tener mejores condiciones de mantenerse en el mercado y los otros serán quebrando. Queda para él, pero aquí la ganancia extraordinaria no queda para el capitalista, ¿no? Y no queda para el capitalista, ¿por qué? Porque aquí los capitales no se están moviendo libremente. Ese es otro aspecto que tienen que entender, ¿no? Situaciones particulares. Tienen que entender las situaciones particulares. Yo eso cada vez, yo vengo de mucho atrás insistiendo eso, ¿no? Pero ahora estoy rescatando más porque los cortes que han llegado están en cero realmente, ¿no? Y eso yo alguna vez no lo quería decir con tal fuerza porque dije de repente no me estoy equivocando. Pero todo el mundo se está esperando y se está teniendo a eso. Algunos dicen la culpa a la pandemia, pero el joven ha venido con el cerebro vacío. Vacío en el sentido que estamos hablando de no desarrollo, en ese sentido. Porque somos seres humanos y pensamos. Literal, en ese sentido lo están diciendo los diferentes analistas. Ahora muchos están haciendo el esfuerzo de... Y eso es un esfuerzo muy grande, ¿eh? Si debes tener la voluntad de hacerlo, nada más. Nada más, ¿eh? No crean que es un esfuerzo común, que nunca se puede hacer, ¿no? Sencillamente que no nos han acostumbrado, no nos han formado así, entonces no lo hago. Pero si yo veo que es necesario hacer, pues empiezo a hacerlo, me voy dando cuenta poco a poco. No va a ser fácil en un primer momento, pero una vez que empiece a hacerlo, y veo que hay muchachos que se están metiendo con fuerza. Inclusive, ¿no?, un salón aquí del curso 1, claro, ya es el otro aspecto, ¿no? Quieren postergar los exámenes. No hay forma de postergar, digo, todo está con fecha ya. Yo lo postergo y terminamos en septiembre, en octubre, no tiene sentido, ¿no? Entonces él tiene que hacer el esfuerzo de seguir estudiando. Los hombres que estamos viendo que el curso tiene es bastante filosófico, ¿no? Miren, ¿no? Miren ese tipo de respuesta, ¿no? El curso es bastante filosófico. Porque nosotros no conocemos qué dialéctica estamos tratando de entender lo que está ahí. Y por eso yo le digo esto, ¿por qué? Porque este es un problema nacional. Yo del colegio de secundaria, si tú dices siempre una red diferencial, ¿no? No entra como factor determinante en el precio de la mercancía, sino que presupone. ¿Qué quiere decir eso? Que la red diferencial se explica por el movimiento de los precios. Y claro, es el movimiento de los precios lo que explica la red diferencial. ¿De dónde nace esta renta diferencial? Porque estamos ya en el escenario de la red diferencial.
nace la mayor productividad de determinados capitales invertidos en una rama de producción comparada con las inversiones de capital que no gozan estas excepcionales condiciones favorables. La fuerza natural, ya eso es algo adicional. Entonces vamos acá. Vamos a hacer un cuadro pequeño donde todo esto se resuma rápidamente. Porque a mí más me interesa entrar en lo que es la renta absoluta. Porque esto de la renta diferencial lo hemos hecho evidentemente desde un punto de vista de la clase. El esquema es el mismo. La diferencia está en esto de cómo entendemos ese excedente. Acá lo entendemos como ganancia extraordinaria. Repito, ganancia extraordinaria que tiene como fundamento la cuota general de ganancia. Y que la cuota general de ganancia tiene como fundamento o se sustenta en composiciones orgánicas diferentes. Ricardo solamente dijo, ¿no? La renta en suelo se puede dar siempre y cuando hay un excedente de ganancia, ¿no? Y solamente dijo eso y se fue el problema de los precios. Bien, porque no analizó a fondo la productividad, eso fue el asunto, ¿no? Pero es claro. Supongamos 3 sectores, vamos a trabajar con 3 sectores para hacer rápido el ejemplo. Puede ser 4, 5, 6. Supongamos que la tasa general de ganancia sea del 20%. Entonces, capital invertido. Relativo, ¿no? En el ejemplo está 50. Puede trabajar con 50, con 5%. No le estoy dando el ejemplo, no es el ejemplo. Pero puede ser también 100 o 200. Cantidad producida. Vamos a explicar la renta diferencial 1. Entonces, la renta diferencial se subdivide en 2 aspectos, tiene 2 características. La que está vinculado, la renta diferencial, de hecho, está vinculado a diferencia, es la base, diferencia de lo que vengo diciendo, y ustedes también están leyendo, diferencia de productividad. Y la diferencia de productividades en el suelo, en la tierra, puede estar en base a condiciones naturales, ¿no? Terrenos más fértiles respecto a otros. Entonces, eso se conoce como renta diferencial. Lo que está vinculado a la fertilidad. Y de cómo pues se puede seguir, digo, a la obligación se conoce como renta diferencial 1. Esa es la renta diferencial 1. Renta diferencial 1. Y la que está vinculada a inversiones sucesivas de capital, ya de más capitalista, ya, ¿no? Inversiones sucesivas, ¿no? De capital. Esto se conoce como renta diferencial 2. Pero ambas están vinculadas a diferencia de producto. De hecho, el término diferencial, ustedes identifíquenlo con diferencia de productividad. Entonces, volvemos acá. Supongamos que C es el terreno más productivo y produce 3 toneladas. No, supongamos que sean toneladas métricas. Toneladas métricas de lo que sea, ¿no? Toneladas métricas de papa, camote, habas, trigo, etc. Aquí es menos productivo, con la misma inversión de capital y trabajo, ¿no? Porque ponemos este infalible, ¿cierto? La misma inversión de capital y trabajo genera menos producto. Acá estamos viendo casos de fertilidad o ubicación. Miren, esto es la ubicación, ya hemos hecho ejemplos, ¿ah? Pero lo que pasa es que ustedes no estudian y no siguen indicación. ¿Por qué es importante la ubicación? No solamente, inclusive en muchos terrenos, la ubicación lo hace más productivo que a la misma fertilidad. Porque esta es una economía mercantil. En una economía mercantil no necesariamente donde produces, consumes.
Y más bien, por lo general, la producción existente tiene que llevarlo a su centro a su lugar de consumo, que se distribuya para que se consuma. Entonces, vean ustedes, hay ejemplos clarísimos, ¿no? Un terreno F, ¿por qué le vamos a poner para no confundir? Un terreno G, ¿no? Y acá un terreno H. G es más fértil que H, ¿no? El potencial de fertilidad. G es un terreno más fértil que H, tiene mejores nutrientes, que da más producción en la unidad de G. Pero el centro de consumo, su centro de distribución está acá, es el mercado. Entonces, ¿de dónde vienes? Digo, pase, es un caso. No te pase, Por su grado, si me puede dar unos 10 minutos al final de clase. Mira, no te voy a decir que no, pues, porque ya sabes. Pero no sabes. Han agarrado esa costumbre que no creo que sea mala, ¿no? Pero no es de lo más adecuado. No sea mala porque al final el compartir es, porque yo lo entiendo como el compartir. El compartir es no relacionarse con los amigos, con los cercanos, etc. Pero en los salones no se ve también eso. Ese es el asunto, pero vamos a ir por ahí. Les agradezco de todas maneras como anticipación. Bien, entonces, más bien no sé cómo. Antes nadie se enteraba de los cumpleaños. No pasaban sus cumpleaños. Ahora, igual también en otro lugar. Y eso me dijeron la semana pasada. Fíjate, por casualidad. Eso me dice, ¿cómo es la otra semana? Yo sabía que se refería. No sé, ¿cómo será que yo pensaría? No, pero no, los cumpleaños, se pasaron. Bueno, entonces vean ustedes, acá hay un traslado mucho más largo de acá. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué ocurre acá? En términos de fletes, ¿no es cierto? En términos de fletes es un gasto mayor que H. ¿No? Fletes es el traslado, ¿no es cierto? El gasto, acá se paga fletes y acá se paga fletes. Es el traslado. Entonces, este terreno puede ser muy fértil, ¿no? Pero los costos de trasladarlo hacen que el precio de la mercancía llegue mayor que el que sale de H, que es menos fértil, pero paga menos en el traslado. Entonces, si en el mercado del precio, y vamos al precio, por este criterio, si el precio de G, el precio de G sale mayor que H, entonces, ¿quién en el mercado es más productivo? Entendiendo que en la sociedad capitalista la productividad no está vinculada necesariamente a la producción. Es cierto que cuando hablamos de mercancías de producción, pero en esta sociedad capitalista es productivo cuando se genera más ganancias. Porque cuando se dice, por ejemplo, ¿cuándo es más productivo un trabajador respecto a su empresario? O dicho de otra manera, ¿no? ¿Cómo entiende el empresario como productivo su trabajador? Porque le produce más. Él no lo ve por el lado de la producción. Es cierto que hay más producción, lo ve por el lado de su ganancia. ¿No? Si le produce más ganancia, entonces el trabajador es más productivo. Si le produce más plusvalía. Ahora, claro, sabemos que la plusvalía es un producto, sabemos, ¿cierto? Entonces, por eso que ustedes van a estudiar, espero que sean todos, ¿no? La renta diferencial uno está vinculado a fertilidad hídrica, porque en esta sociedad tiene muchísima importancia la localización también, como se dice, ¿no?
dónde está localizado o dónde esté ubicado el terreno. No sé si ya les quedó claro eso. Pues sobre eso vamos. Porque la renta diferencial 2, ustedes lo van a leer también si alguien ya lo habrá leído. La renta diferencial 2 tiene como base y como fundamento la renta diferencial 1. O sea, ¿entendieron bien la renta diferencial 2? La renta diferencial 2 no vamos a hacer problemas, solamente no vamos a dejar dicho nada. Y nos vamos a meter a la renta absoluta, que es lo que nos interesa que se entienda. Pero vamos a ver aspectos muy rápidos de la renta absoluta, porque eso es todo un problema de la tierra, sobre todo en países como el nuestro. Porque la renta absoluta es un remanente feudal, eso sí es un remanente totalmente feudal. La renta diferencial es una renta netamente capitalista, enteramente capitalista. Será por eso que Ricardo estudia solamente eso y no sabe cómo explicarse la renta absoluta. La renta absoluta ya lo soluciona Marx. Pero eso está en su última, esta es la última parte de su obra, ¿no? No es fácil, ¿no? No fue fácil para él encontrar la renta absoluta. Bueno, si ya quedó claro todo esto, vamos por acá. Entonces, tenemos un capital no conocido. Se va a invertir su capital. Como capitalista, él lo menos que espera qué cosa es. Como capitalista. Podemos empezar con uno, pero aquí la aplicación central está en la diferenciación. O sea, ahí ya lo vamos a entender cuando cojamos el otro territorio. Supongo que es un solo territorio, ¿no? Un pedazo de terreno, sí. Entonces el valor de la mercancía, para que pueda este capital lograr su ganancia normal y mantenerse con sus inversiones, tendría que ser el valor de la mercancía 60. Cada tonelada tiene un valor de 20 unidades. 3 por 20, 60. ¿Y cuánto sería su ganancia total? La ganancia total sería el valor de la mercancía menos sus costos. Sería de 10. ¿Cuánto es la ganancia media? La ganancia media está vinculada a la cuota general de ganancia. 20 por 150, ¿cuánto es? Vamos a decirlo nomás, ya no voy a quedar en ¿no? Entonces, la ganancia extraordinaria, ¿cuánto sería? No, sería 0. Por lo tanto, no habría renta diferencial, porque estamos diciendo bien claro, ¿no? La renta diferencial de dónde proviene de un excedente de ganancia. Y si no hay excedente de ganancia, no hay renta diferencial. Y no puede haber tampoco, porque estamos hablando de un terreno único, ¿no? ¿Dónde empieza a haber renta diferencial? Cuando vale el término, empiezas a diferenciar terreno. Entonces, y ahí tiene razón también Ricardo. Crece la población, ¿no? Porque cuando él dice, ¿por qué hay renta del suelo? Dice por dos cosas, ¿no? Porque una cosa es decir, ¿por qué hay renta? Y otra cosa es decir, ¿de dónde proviene la renta? ¿No? ¿Por qué hay renta? Dice por dos cosas. Porque la tierra está totalmente privada. O sea, la tierra no es ilimitada en términos de propiedad. Si fuese ilimitada, no tendríamos que haber renta. Por eso aquí inclusive pone el ejemplo, me acuerdo de si alguien ha leído, ¿verdad? Que es un error verlo, pero pone el ejemplo de la colonia norteamericana. Para ellos llegaban por la zona del oeste, entraban por la bahía de Hudson, ¿no? Entraban a Nueva York, New Jersey, que son los lugares tenían sus dos islas ahí, una estaba hacer su cuarentena, etc. Pero estaban ahí porque la mano de obra era bien alta en Estados Unidos en ese entonces, porque llegaba a estar un tiempo ahí como asalariado, pero veía que había tierras para producir, porque la mayoría que llegaban eran colonos y se vendían. Esa es la famosa, ¿no?, conquista del lejano oeste. Y Ricardo dice, no, ya son tierras libres. Evidentemente que sabemos que no eran tierras libres, que esas tierras tenían no tenían un propietario, pero tenían ahí un posesionario. ¿Quiénes eran poseedores, se habían posesionado? Como lo ha hecho el ser humano de que sale de la naturaleza a la tierra, ¿no? ¿Tiene criterio de propiedad? No. Se posesiona en un terreno para vivir, porque tiene que vivir de la naturaleza, porque de ahí salió
y de ahí tienen que sacar todo para vivir. Y delimita su terreno, claro que delimita su terreno, como lo hace cualquier especie. Si ustedes ven la serie de los animales, todos los animales delimitan su territorio para su supervivencia. Pero ustedes creen que un ave, un león, un tigre, un mono, tienen criterio de propiedad privada, lo que delimitan, donde van a vivir, dicen que esto es mi propiedad. ¿No? Cualquier problema que existiera en esa tierra, ellos se van por otro lado. No, la tierra era de todos, es decir, tierra libre. Pero la colonia norteamericana no tiene nada, tenía nada de libre. Ahí estaban asignados piedra roja, pero tuvieron que lo liquidaron para poder, ¿no? Ese es Estados Unidos. El partido de nacimiento es un genocidio total del piel roja. Y no solamente el piel roja, ¿no? Estaba viendo otro día, por un de esos, lo conocemos de años de universidades que ingresaban en el colegio también. ¿No? Crece la población, crece la demanda de alimentos. Entonces, si crece la demanda de alimentos, ¿qué empieza a subir? Los precios de los alimentos. Y eso es una ventaja que maneja. Pero miren, bastante cuidado. Empiezan a subir los precios de los alimentos porque está subiendo la población que necesita los alimentos. O sea que es cierto que a mayor demanda te está exigiendo una mayor oferta. Pero todo sigue yendo el análisis en función de que la oferta es igual a la demanda. O sea, hay que poner una oferta que cubre esa mayor demanda, pero sigue la oferta igual a la demanda. Tengan en cuenta eso, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue manejándose todo en función de la cuota general de ganancia. Entonces, si sube la demanda, entonces empieza a ser rentable, se necesita más producción, entonces se empiezan a ser rentables, sí es cierto, lo mismo, como dice Ricardo, empiezan a ser rentables terrenos que antes no eran rentables, terrenos menos fértiles en este caso, menos productivos. Aquí, ¿no? Solamente producen 2 toneladas. Entonces, ¿a cuánto tendría que subir, ¿no?, el precio para que el inversor haga rentable su inversión? El valor de la mercancía sería 60. Para que el valor de la mercancía total sea 60, para que pueda obtener su ganancia total 10, ¿no?, su promedio que él necesita 10. No, pero acá no hay ganancia extraordinaria, ¿no? El precio tendría que ser de 20, perdón, de 30. ¿Quién rige el precio ahora? Ya no es este, sino el precio lo está poniendo el precio de producción, está en función de la cuota general, es 30. Entonces acá ya cambia la cosa, ¿cierto? Y como la oferta es igual a la demanda, ¿qué significa eso? Que se está vendiendo toda la producción, ¿no? Por eso es importante ver las condiciones en las cuales se pone un análisis. Se vende toda la producción, entonces acá obtiene lo vende. Su ganancia total, ¿cuánto sería? El valor de la mercancía menos su inversión, su presupuesto, 40. Su ganancia media, lo que exige el capitalista, ¿cuánto es? 10. Entonces, ¿cuánto queda de excedente de ganancia? Ganancia extraordinaria. Y esto es lo que explica que puede haber una renta del suelo. No hay otra forma de explicar. Tiene toda la razón Ricardo ahí y los clásicos generadores donde explican la renta del suelo. La renta del suelo sale porque se genera un excedente de ganancia. En este caso sale porque hay una ganancia extraordinaria. Sectores más productivos respecto a otros. Entonces los sectores más productivos son los que empiezan a generar la renta. Ahora miren, y eso tiene que ser así, no hay otra forma de que vean. Por eso que estamos entendiendo que la oferta es igual a la demanda. Porque supongan ustedes que la oferta sea mayor que la demanda. ¿Quién pondría el precio? Si es una lucha en el mercado. Para vender, ¿quién busca de poner el precio? Para sacar a tu competidor. El que saca a menor precio. Si este precio, eso lo hemos hecho en el curso 1, ejemplo más al detalle.
Si el precio fuese 20, ¿cuánto sacaría este señor si vendiera su 2 toneladas? 40. No recupera ni sus. No tiene sentido de que hacen, ¿no es cierto? Queda claro, ¿no? Y esto debe quedar claro, por eso yo a veces insisto en eso, ¿no? Yo no sé si algún día entenderá poco a poco. Toda esta explicación, no es lo más al detalle, se ha hecho en el curso en producción del curso familia, ¿no? Porque ahí analizamos la pluralidad absoluta, la pluralidad relativa y la pluralidad extraordinaria, y ahí ya veíamos los problemas del mercado y todo eso. Aquí ya deberíamos estar aplicando simplemente y corrigiendo un poco. Yo estoy seguro que muchos me recuerdan lo de la ganancia extraordinaria. Y algunos ni sabrán qué cosa es ganancia extraordinaria. Si lo habrán hecho también, no sé. O sea, les digo, ¿cómo se pasa un curso, ¿no?, superior? A veces los profesores somos culpables de esto. No somos lo suficientemente rígidos. Y el que no sabe, no sabe, es el que se cree. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Porque yo converso con unos profesores y dicen, sí, pero a veces algo hacen que hagan la oportunidad. Yo digo, no estaría hablando de eso, si algo hacen, que hagan la oportunidad. Pero sabiendo de que ese joven, esa señorita, no se va a quedar con eso. Va a poner empeño y va a tratar de conocer y estudiar. Y eso es lo que no se hace. Eso es lo que no se hace, no se estudia, no se profundiza, no se hace nada. Y eso no es porque uno lo quiera decir, ¿no?, por los profesores lo que queramos decir, es lo que en la práctica vemos. ¿No? Converso ahí en la sala siempre con el profesor de Marco, con el profesor de internacional, etc. No sé qué pasa con los muchachos. No quieren leer, no quieren estudiar. Están empujando de propia iniciativa, de voluntad. Bien, entonces cerramos el cuadro y terminamos esto. Si sigue creciendo la demanda, entonces ahora acá, para que este sea rentable, tendría que ser el precio de la tonelada 60 y menos quitar. Entonces acá 60, 10, 10, 0, 0, y todo esto ya cambia. Estos sectores más productivos ya generan ganancia extraordinaria y por lo tanto condiciones de pagar la renta, porque estamos viendo condiciones normales. El capitalista, ¿qué significa que el capitalista no se afecte para sus inversiones? Que obtenga la ganancia social. No estarán sacando más o menos, nosotros saben que tenemos un problema de mercado, pero la cuota general de ganancias dice lo menos que espera un capitalista para mantenerse con sus inversiones. Entonces, en ese sentido hablamos de un excedente de ganancia, una ganancia extraordinaria. Y entonces acá ya el precio lo pone 1, acá sería 120, 180, la ganancia total sería 70, la ganancia total acá sería 130. Entonces su ganancia promedio es, acá hay una ganancia extraordinaria de 60 y acá de 100. Ustedes verán que lo que interesa es el razonamiento, ¿no? Porque yo recuerdo un profesor, pero un capitalista se va a quedar tranquilo ganando 10 y le va a dar 60 de renta. No necesariamente va a ser así, ¿no? Es la intención de explicar de dónde sale. Es un ejemplo tipo Ricardo, ¿no? Es un ejemplo hipotético. Pero vean ustedes, ese es otro aspecto que les estaba diciendo también los señores del curso 1. Me hacen los esquemas, pero sin coherencia de orden. En teoría me dicen una cosa, y en el esquema les digo como mejor se les parece. No puede ser. No puede ser. Todo esquema o modelo, como tenemos algunos, por más simple que sea, tiene que reflejar qué cosa, realidad. Entonces, por más hipotético que sea el ejemplo, tiene que expresar realidad. Es la gran discusión que tuvo Ricardo con Marcos, ¿no?, sobre el tema de metodología. Cuando Marcos le decía a Ricardo, sí, pero tú el ejemplo que estás poniendo, le decía, no será en la realidad. Y él le decía,
El problema no es si se está dando, sino el problema es, claro, dentro de la concepción metodológica de no positivista, lógico, formal, que era o sea, el problema no es, le decía, de que si se va a cumplir o no. El problema es de que si bajo estas condiciones se cumple esto. Ese es el asunto, si bajo estas condiciones. Y eso es lo que se hace, ¿no? Y Marx ha utilizado mucho de eso dentro de lo que es la dialéctica. Cuando analiza la acumulación, por ejemplo, analiza la acumulación sin desarrollo tecnológico. Ahí también se le podría decir a Marx, bueno, pero ¿por qué haces eso si eso no es la realidad? Porque la realidad, ¿cuál es? Si hablamos de realidad, la realidad es que el capitalismo acumule sin desarrollo tecnológico. Eso es la realidad. La realidad que nos está diciendo que conforme acumula, las cosas se hacen cada vez más grandes. Las fuerzas productivas. ¿Por qué estamos hablando de inteligencia artificial? Un elevado desarrollo de la fuerza productiva. Eso es lo real y concreto. Entonces, ¿para qué nos sirven esos ejemplos hipotéticos, ¿no?, que aparentemente no están en la realidad? Para entender mejor esta realidad. Porque cuando se hace la acumulación sin desarrollo tecnológico, ¿cuál es la ley? Porque sale una ley, ¿no es cierto?, de que si creces sin desarrollo tecnológico, demanda cada vez más mano de obra. No habría desempleo. Pero no habría desempleo siempre y cuando invirtieras con la misma tecnología. Es elemental, ¿no? Si la tecnología es la misma y voy a crecer, yo necesito más mano de obra. Pero si la tecnología cada vez mejora, yo puedo producir más con menos mano de obra. ¿No? Esa es la realidad que se vive. Pero nos sirven esos ejemplos, ¿no?, hipotéticos. ¿No es cierto? Eso es lo que metodológico. Bien, y eso es lo que está pasando acá, ¿no? Y puede ver cómo se va a quedar con el tiempo. Bueno, el ejemplo no será la ganancia media, ¿no? No será, en términos reales, eso, el monto de ganancia extraordinaria que va al terrateniente, pero la explicación es de que tiene que haber una ganancia extraordinaria para que exista renta del suelo. Eso es el razonamiento, ¿no? Y eso pasa cuando hay mejores fuerzas productivas. Esa es la conclusión, ¿no? Entonces, el primer aspecto, ¿no?, ¿quién pone los precios siempre? Puedes empezar del más productivo o puedes empezar del menos productivo, ¿no? Pero por donde empieces, ¿cómo siempre vas a terminar? ¿Quién pone los precios? El sector menos productivo, ¿no? Es el que pone los precios. Pero pone los precios, pero no genera renta. Y aquí nos vamos al otro aspecto. Pero antes de entrar al otro aspecto, es decir, ¿no?, supongan ustedes de que no hay tres terrenos diferentes, sino que el terreno fuese uno solo. El mismo terreno. Hago una primera inversión y puedo empezar por arriba o por abajo, ¿no? Y puedo empezar por arriba, para variar, por ejemplo. Hago una primera inversión y me da una tonelada de producto, ¿no? Y tengo esta primera característica. Pues tengo eso, ¿no es cierto? Tengo que vender. Si quiero invertir y sacar mi ganancia normal que exijo como capitalista, tengo necesariamente que sacar 60, ¿no es cierto?, para sacar mi bien de ganancia.